Amables televidentes, saludos, gracias por estar con nosotros en la hora con Gregory. Recibimos a don José Lois Malcún, economista dominicano. Ustedes conocen su gran desenvolvimiento para analizar con objetividad y con sensatez los temas y situaciones económicas en las que normalmente nuestro país se encuentra. Hoy día podemos mencionar como característica de que nuestras autoridades monetarias han hecho un movimiento que puede considerarse usual de facilitar que haya 81.000 millones de pesos que ingresen, que puedan manejarse y llegar a sectores productivos de República Dominicana. Don José, con esta introducción le doy la bienvenida. ¿Qué significa Gracias. Que tengamos la posibilidad de esos sectores recibir por parte de las autoridades monetarias la posibilidad de acceder a 81.000 millones de pesos? Sí, muchas gracias. Bueno, no es un secreto para nadie que la economía dominicana ha sufrido un freno en estos meses iniciales del 2025. No tengo los datos del último mes, pero estábamos hablando de un crecimiento enero-abril de 2.5%, que está por debajo normalmente de la potencial. Igualmente el crédito privado está creciendo a un nivel muy bajo, interanual, vamos a decir, tomando 2024-2025, alrededor de un 8%. Correcto. Cuando en una época llegó a crecer hasta un 18 y un 19%. Entonces, ¿qué pasa? Eso está implicando una menor demanda, una menor inversión, y también por parte del gobierno, en cuanto a la inversión pública, hay también un retraso en los desembolsos, en los gastos. O sea, tengo entendido que a junio, a abril, primer cuatrimestre, se habían desembolsado unos 30.000 y pico de millones. Si tú proyectas eso para el año entero, estamos hablando de 120.000 millones, cuando el presupuesto de inversión es de 175.000 millones. Quiere decir que estamos retrasados. Claro, en cualquier momento el gobierno puede, de acuerdo a los ingresos fiscales, puede aumentar esa inversión y acelerarla y ponerse más o menos a tono con lo que está programado. El problema es que los ingresos también se están restringiendo porque si la demanda y el crecimiento caen, los ingresos también se afectan. Es un círculo vicioso. O sea, una cosa está relacionada con otra. Entonces, esta facilidad que otorga el Banco Central ayuda a que el crédito se dinamice, que es una tasa obviamente menor a la tasa del mercado que está rigiendo hoy, es un 9%, y la tasa del mercado está en un 15%, que es muy alta para que la gente se endeude, o sea, y es una realidad que no podemos cambiar porque no depende de nosotros. Entonces, esta facilidad de 50.000 millones nueva, porque lo que hizo el banco fue que dio esa facilidad y además pospuso el pago de facilidades que se vencían ahora, una por 17 y otra por 15.000 millones, lo que suma 80.000 y pico de millones, porque si no se hubiera tenido que regresar al Banco Central. Sí. O sea, se hubiera desmonetizado, pero al permitir un plazo mayor para esas facilidades que se otorgaron anteriormente, más las nuevas facilidades, estamos hablando que la banca va a disponer de unos 80.000 millones para préstamos a tasas más atractivas, que podrían, como digo, aumentar el crecimiento del crédito privado en sectores como la construcción, el consumo y cualquier otro sector que le interese, la industria, algunos servicios. Pero hubo parte de ese monto, de esos 81.000 pesos, que no fueron retirados, que se pusieron a la disposición del público el año pasado, 17.000 millones. También se hizo eso. El año pasado el banco extendió los plazos a los bancos
para que pudieran seguir utilizando esas facilidades, porque de haberla eliminado, o sea, que los bancos tuvieran que devolver ese dinero al Banco Central, imagínate, la cosa se hubiera empeorado. Son políticas normales, monetarias, que aplican todos los bancos centrales cuando la economía se contrae. Y eso está sucediendo no aquí, sino en la mayoría de los países. Porque vamos a estar claros, nosotros no somos una excepción. República Dominicana, aquí la gente habla como si nosotros fuéramos la bolita del mundo. Y no lo somos. Somos un país pequeño del Caribe, que bien nos va comparado a muchos grandes monstruos que tenemos en la región. Lo que estamos viviendo hoy es ese decrecimiento o no crecimiento es directamente relacionado a lo que sucede en el exterior. A la incertidumbre que está rigiendo que hay en el mundo. O sea, no es que lo hemos hecho mal. No, eso no tiene nada que ver con nosotros, nada que ver. El problema es que en Estados Unidos también las tasas de interés no han bajado. La FED, en las últimas 2 reuniones, aún con la presión del presidente Trump, la ha mantenido porque tiene el temor de que la inflación vuelva a subir. Aquí la inflación ha subido. Estaba en 3, llegó a 3.40 y ahora está en 3.80 y pico. O sea, en realidad hay que manejar, y la meta de un banco central, ¿cuál es? La número 1, es mantener controlada la inflación. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, todos cambiaron su pronóstico de crecimiento para el año 2025. Ellos pronosticaron el año pasado que América Latina iba a crecer en 2.8 o 2.7, ahora dice que va a crecer en 2.2, 2.3. Estados Unidos están planteando que era 1.8, ahora que nada más va a crecer 1.4. Europa está jodida. Ahí los crecimientos están debajo del 1%, quizás excepto España, que es al que mejor le está yendo, pero después ahí el crecimiento de la mayoría de los países es fuerte, como Alemania, Francia. Estamos hablando de 0.7, 0.8 de crecimiento. O sea, la situación definitivamente se ha complicado porque hay mucha incertidumbre en gran parte del mundo, tanto por las guerras, por los conflictos armados, como por las políticas a veces difíciles de descifrar de Estados Unidos. Esos aranceles que impuso Donald Trump afectan a todas las economías del mundo. Y obviamente vienen otras medidas que también pueden causar un golpe duro que son, por ejemplo, el paquete fiscal, que incluye un 5% de impuesto a las remesas. Eso nos puede dar un golpe mortal. El transporte ha subido mucho, lo que afecta a los viajes, el turismo, el flete también ha vuelto a subir. En fin, hay muchos factores que están afectando el desenvolvimiento económico en sentido general, y ahora con esta situación que gracias a Dios no afectó mucho. Por ejemplo, el petróleo se hablaba que iba a subir sobre $100 el barril. Y está en 60 y algo. Si Irán hubiera bloqueado el puerto de Hormuz, que el puerto no, el paso, sí. El estrecho, que es donde circula un 20-25% del petróleo. Pero eso lo hubiera afectado a ellos también. Y China, que es un aliado de Irán, y Rusia, pero especialmente China, que se abastece de ese petróleo, le dijo, no, espérate, no me lo cierres. Yo te apoyo, pero no me cierres ese paso, porque ahí vamos a tener problemas. Entonces Irán aparentemente, porque el Parlamento iraní aprobó el bloqueo del estrecho de Hormuz, lo aprobó. ¿El Parlamento qué dije yo? Europeo. El Parlamento iraní sí, aprobó eso, le dio orden al gobierno de que bloquearan el estrecho después de los bombardeos de Estados Unidos. Pero finalmente ya aparentemente hay un acuerdo de paz, todo fue
una bulla innecesaria que comenzó con un ataque contra instalaciones nucleares por parte de Israel, que se extendió a 7, 8 días. Israel a su vez respondió. Cada uno reporta los muertos que le da la gana. Después de 10 días de bombardeo, uno dice que murieron, Irán dice que han muerto 427 personas. Israel es peor, que ha dicho que han muerto 24 personas. Después que cayeron muchos drones y misiles en Jerusalén y Tel Aviv. Pero ellos son muy restrictivos. Israel, nadie puede tener una foto con un celular en una área que puede ser atacada porque lo meten preso y le quitan todo ahí. La información está totalmente restringida. Nadie sabe nada de lo que está pasando, ni de lo que pasó. Y tampoco nadie sabe si destruyeron o no destruyeron las bases de producción de uranio enriquecido de Irán. Que ahora se habla de que no hay ningún tipo de radiación en esos lugares. Pero ellos sacaron eso de ahí hace tiempo, porque es que eso es ridículo. Que si tú sabes, la Comisión de Energía Atómica ha visitado esos 3 lugares varias veces. Cuando se hizo, eso fue en el 2008, 2007, cuando hicieron los acuerdos para supervisar lo que Irán estaba haciendo en esa materia. Y esos fueron los 3 sitios que bombardearon. Irán sabe, que todo el mundo sabe, que ahí es que están o estaban sus principales laboratorios y producción de uranio enriquecido. Entonces, era obvio que cualquier ataque de Estados Unidos, que ya se preveía y se veía claro, ellos tenían que proteger eso. Obviamente eso mismo está diciendo la prensa, New York Times, CNN, cuestionando que se haya destruido la capacidad nuclear de Irán. Igualmente la CIA lo ha dicho claro. Ahora, que Irán tenga capacidad de producir una bomba nuclear, la CIA ha dicho que está muy lejos de eso. Y que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia que Irán tenga una bomba nuclear. En eso está de acuerdo todo el mundo. Simplemente porque ese es un país que está hoy dirigido por un hombre, el Ayatollah Khamenei, que es un fanático religioso, que financia el terrorismo mundial, porque Irán financia a todos los grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, a los Houthi. Eso hace Irán. Vamos a estar claro que Irán financia a todos esos grupos. Entonces tú no puedes permitir que ese país disponga de un arma nuclear. ¿Por qué? No. En fin, la economía dominicana está respondiendo a las circunstancias del momento. Estamos moviéndonos dentro de un rango de alrededor del 4% de crecimiento, creo yo, con suerte. Aunque las proyecciones, a mí me sorprenden a veces las proyecciones del Fondo Monetario y de CEPAL, que uno dice 4.2, otro 4.5. Yo no creo que lleguemos ahí. Pero me parece que esta inyección que ha hecho el Banco Central puede mover más la economía, la puede mover, el crecimiento puede mejorar y obviamente cuidar la inflación, evitar que el aumento de la demanda aumente los precios, porque eso es lo más importante, mantener la inflación por debajo del 4%. Mire, esta gestión de gobierno, especificándola en partido político, PRM, porque aquí se divide que Balaguer, que el PRD, PLD, PRM, o sea, entonces esta gestión de gobierno de 8 años del PRM parece ser como van los desenvolvimientos de posibilidad económica, que en cuanto a infraestructura va a quedarse sin cumplir algunas expectativas. Hay una muestra muy evidente y es que la extensión del metro hacia los Alcarrizos debió estar ya en funcionamiento hace un tiempo. Se prevé ahora, se avisa, se anuncia que para inicios del año entrante, 2026, razón, básicamente, evidentemente, flujo de caja, recursos. Entonces, dentro de esas expectativas hay que nuestra economía tendría el doble del tamaño que tiene desde el año pasado
para 2036. Yo le había hecho una pregunta parecida. ¿Podremos entonces con esta falencia, con esta escasez de recursos para gastos en inversión de capital, lograr duplicar el tamaño de nuestra economía para ese año, doctor Malcún? Bueno, la economía que la mueve el sector privado, no público. De eso depende la inversión extranjera, más que el sector público. Lo segundo es que, como dice siempre, yo uso, digo, todos los economistas usamos esa frase, es un cliché. Como dijo Milton Friedman, un economista que ganó el premio Nobel de la Universidad de Chicago, un neoliberal que ayudó a Chile y a Pinochet a imponer el modelo económico neoliberal, decía, no hay desayuno gratis. Aquí nadie quiso aceptar que pasaran una reforma fiscal. La oposición fue virulenta, una reforma que era urgente y necesaria, aunque pudieron haberse cambiado algunas cosas que a mí no me gustaban de esa reforma. Fue virulenta cuando se conoció sí. en qué consistía. Bueno, claro, previamente pero se pudo negociar algunos puntos que eran más conflictivos que otros, porque al final nadie quiere nada, nadie quiere que lo toquen. No. Entonces nunca vas a pasar una reforma fiscal. Pero había puntos que eran más conflictivos que otros, o que eran a veces difíciles de aceptar. Por ejemplo, un caso que yo mencioné era pasar de 0 a 18 a una serie de productos que están exentos de ITEVI. Yo siempre dije, hagan las cosas gradual. Llévalo de 0 a 5, de 0 a 6, un año, le pone 0,6% más otro año y así. Y lo va gradualizando hasta que nivele todos los ITEVI. Eso yo lo dije, pero meterle de 0 a 18 yo no estaba de acuerdo. Y eso estaba en la reforma. Pero eso se podía negociar en el Congreso, en vista pública, con el sector empresarial, en el Consejo. Entonces, nada. El presidente parece que, molesto por el rechazo y las críticas y la vaina, dijo, bueno, tráigame mi proyecto. Y me lo encogió y lo engavetó. Entonces ahora quieren tener... demandan diariamente obras, donde quiera que él va, como yo dije en un artículo, presidente, no abra más puertas y cierre las que están abiertas. Refiriéndose a las obras. A las obras. Para que no pase lo que yo menciono de la línea del metro que va a los Alcarrizos. De que él termine su periodo con la mayor cantidad de obras terminadas. Para que no repita lo mismo que ha pasado en el pasado, que los gobiernos dejan cientos de obras sin terminar. Por ejemplo, el gobierno de Danilo dejó como 40 hospitales y 600 escuelas sin terminar. Me parece que Invivienda tiene todavía parte de hace 40 años todavía por terminar. Y mira que ahí se metió muchísimo dinero cuando Hipólito, como fue un proyecto que comenzó en El Salvador, él metió mucho dinero y, por ejemplo, casi se terminó, pero todavía, como tú dices, hay cosas que nunca se acaban. Hay tercera planta. O la Magluta. La Magluta duró 5 gobiernos construyéndose. Hay títulos de la tercera planta de personas y se quedó en 2. La Magluta debe haber costado 10 veces más de su valor real. Por lo menos 10 veces más. Porque lo hicieron como 8 veces, ¿no? No, y unos rellenos. No, yo entiendo que el gobierno tiene que tratar de... Hay muchas obras importantes que se han hecho y que están en construcción. El metro, los Alcarrizos, ese paso a nivel en la bandera, muchas circunvalaciones en todo el país, las inversiones en pedernales, aeropuertos, parte de agua potable para desarrollar el turismo, porque los hoteles construyen los hoteles, pero no van a construir carreteras ni van a construir aeropuertos. Eso tiene que hacerlo el sector privado o el gobierno o una alianza entre los dos. Entonces, en fin, no hay espacio para abrir más frente, porque simplemente el dinero no alcanza. El presupuesto está muy restringido y eso es producto de una situación donde nosotros mismos decidimos que fuera así. Y el gasto que se hace en la parte social, inversión social, gasto, inversión, como se le quiera llamar, es alto, alto, alto. ¿Qué tanto reproductivo es? Bueno,
el gasto social, al final de cuentas, tiene un efecto positivo en la economía en sentido general. Primero porque es un gasto. Pues se ha incrementado bastante. Se ha incrementado porque obviamente las ayudas, por ejemplo, el caso de la gasolina. ¿Cuánto le cuesta al año al gobierno el subsidio de la gasolina? Es un gasto social. Porque el gasto social no es solamente el bono luz, el bono gas, la tarjeta de, ¿cómo es? La Supérate, no. Ahí están pensiones solidarias que se otorgan constantemente. El subsidio de la energía, que está costando 90.000 millones al año, porque no quieren ajustar la tarifa o no quieren privatizar la distribución, como yo le he dicho 1 millón de veces. El subsidio de los combustibles, que el presidente no quiere dejar el precio libre, porque obviamente puede subir los combustibles y eso tiene un efecto multiplicador, sube la inflación. Y ahí entonces todo eso son gastos sociales que benefician a los gastos de los subsidios a la vivienda. Ahora mismo las viviendas que se están construyendo, ya sea en el plan Mi Vivienda Feliz o Mi Vivienda, son planes donde la gente de una vivienda que cuesta 2,5 millones de pesos, tú pagas 1 millón a mitad, porque te dan una serie de bonos, beneficios, descuentos, o sea, pero tienes que pagarla, porque ya no es como antes. ¿Cómo vale? Porque ahora es el Banco de Reserva que asume la garantía de esos préstamos, ese fideicomiso en el caso de Mi Vivienda o Vivienda Feliz. Yo la confundo a veces porque el MIVET es el que trabaja en Mi Vivienda, que es la construcción, y la presidencia todavía maneja el fideicomiso, que es Vivienda Feliz. Sí, Vivienda Feliz. Entonces, todas esas viviendas tienen un subsidio enorme. Lo único es que, a diferencia de antes, cuando era el INVI, tú entregaste en vivienda y ahí el 80%, creo que si pagó alguna vez 5 o 6 cuotas, fue mucho, ahora no. Ahora pierde la casa si no la paga. Es un sistema más organizado, más financiero, más bancario, pero con grandes beneficios para una familia pobre que quiera conseguir una casa de 2 millones de pesos que le va a salir la mitad. El Banco Central da un dato, reiteradamente lo ha mencionado, de que el flujo de las remesas a República Dominicana hay un monto importante que va a inversión y no a gasto, no a consumo. ¿Cómo se puede determinar eso? Bueno, eso se supone que ellos pueden que tengan alguna información sobre. Pero obviamente la remesa, el grueso de las remesas va a la familia, que gastan el 70% de sus ingresos lo gastan en consumo en comida. O 60, vamos a decir, si están alquilando una casa, tienen que pagar alquiler, la mayoría se roba la luz, o por lo menos tiene una tarifa fija que no refleja lo que consume. El agua y la basura, aquí la pagan unos barriecitos que están aquí en el centro de la ciudad, pero después nadie la paga. Aquí la basura, el agua y la luz, la gente cree que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y son 2 recursos que cuestan mucho dinero producir, tanto el agua como la luz, con la energía. Entonces, obviamente, esas familias gastan el grueso de su dinero en alimentos, educación, la mayoría tienen sus hijos en la escuela pública, útiles escolares, casi todos los reciben gratis del gobierno. Hay muchas formas, en fin. Pero yo no sé cuál sería el tipo de remesa que pudiera entrar a inversión, si es remesa a familias. Si es a otro nivel, ya es diferente. Sí, es diferente. Bueno, bien, vamos a hacer una pausa. José Lois Malcún hoy día en La Hora con Gregory. En breve volvemos. A La Hora con Gregory.
Bien, continuamos con el desarrollo de En la Hora con Gregory. Don José Lois Malcún, en reiteradas ocasiones, usted fue muy preciso en la evaluación de no haberle temido a que en determinado momento de inicios de año, sobre todo en el mes de marzo, el dólar hizo así, empezó a coger para arriba, usted hizo unos análisis y verdaderamente hoy día estamos conectados con el análisis que usted hizo, que eso no iba a continuar en ascenso. Hay otro aspecto también que usted ha mencionado que tiene que ver con todo lo que se refiere a la inversión de gastos de capital, el motivo que sucede, pero sobre todo el dólar, don José. Estamos en camino a tener un año de tranquilidad planificada con lo que hay establecido para 2025 con respecto al precio del dólar. Bueno, sí, como tú sabes, yo tuve un programa en el momento crítico que estaba a 63.50 y tú me hiciste la pregunta del tema de la tasa de cambio. Yo te dije, bueno, se ha disparado más de la cuenta porque debería, el promedio del año era precisamente 63.40, está previsto en el programa monetario. Y en ese momento ya estaba sobre esa cantidad. Yo dije, bueno, mira, yo pienso que el dólar se va a debilitar con la medida que estaban aplicando en Estados Unidos. De manera que a mí no me sorprendería que el dólar... Mucha gente me llamó, escribió un artículo también, que salió creo en uno de los periódicos donde publico, decía la fortaleza del dólar tendrá corta duración, algo así, diciendo que eso era... Sin embargo, en la prensa estaba saliendo, bueno, como siempre, los políticos, hablando de que el dólar se va a poner a 70 por 1. Y yo sé de gente que compró a 64 y hasta 65 pesos por dólar. Perdieron bastante dinero. Claro, perdieron muchísimo dinero, creyendo que iba a subir, creyéndole a esas opiniones, que eran más políticas que otra cosa, de que iba a estar a 70 por 1. Señores, la realidad nada más es que uno tiene que, a veces, como te digo, el médico, el abogado, el contador, el economista. O sea, si usted oye que le están diciendo que esa situación no va a durar mucho tiempo, por X, con un razonamiento lógico, no se ponga de loco viejo. No, pero ven acá. Entonces, bueno, mira cómo está ahora el dólar. No es que va a quedarse así. La tendencia es que, me imagino que termine el año en 62, 63 pesos por dólar. Y aún así, el promedio en el año estaría por debajo de lo que se programó para el año. Porque hay un programa macroeconómico del gobierno. ¿Y qué dice ahí? Inflación, 4%. Que es el tope, ¿no? Le ponen 4. Tasa de cambio promedio para el año, 63.50. Está escrito. Pero mira cómo estamos ahora, tenemos ya un mes y medio con la tasa 59, 50, no llega a 60. Entonces, obviamente, puede ser que la tasa también depende mucho de las importaciones. Las importaciones han caído por el precio del petróleo. Se están gastando menos dólares. Cuando hay menos demanda de dólares, obviamente eso ayuda y además sigue entrando dólares de la remesa, aumentando la remesa, aún con la situación que hay en Estados Unidos contra los inmigrantes ilegales y algunos, inclusive, legales, porque allá eso es una gestapo migratoria que hay, ¿no? Ahí te confunden un turista con un ilegal y te lo montan en avión a los dos. Hay que tener mucho cuidado como está la situación. Eso tiene que calmarse un poco y yo creo que ya Donald Trump más o menos se ha dado cuenta de que tiene que manejar eso con más cuidado, porque estaban cometiendo abusos. Y eso que pasó en Los Ángeles, ese levantamiento social es muy peligroso porque eso pudo haber sido una mecha que sembrara, digamos, una crisis social en todo el país.
De hecho, hubo el día del desfile ese militar, que casi no fue nadie. Hubieron más de 1.800 manifestaciones en Estados Unidos ese día. Pacíficas, gracias a Dios, pero es un detonante que pudo ser peligroso. ¿Por qué? Porque tú no puedes actuar de una manera. Es como si nosotros aquí contra los haitianos comenzáramos a expulsar haitianos que tienen una residencia aquí, que se la otorgaron desde aquella vez cuando regularizaron a casi 200.000 haitianos regularizados, o personas que tienen su visa, que viven aquí con una visa de residente, personas de clase media y media alta. Si nos ponemos a recoger así discriminados, no, espérate. Usted está persiguiendo ilegales, está bien. Los ilegales, usted los deporta y punto. Pero hay gente inclusive que ya estaba a punto de obtener su residencia, que había estado ya 8 meses esperando una residencia en Estados Unidos, porque había cumplido todo el proceso. Pero resulta que lo agarran, no tiene los papeles y lo expulsan. Y el tipo perdió 6 o 7 meses gestionando su residencia, que le correspondía, porque si no le correspondía, no hubiera iniciado, eso tiene un proceso a través de migración. Entonces, esas cosas así no han afectado al país en términos de remesa. La inversión extranjera sigue muy activa, que también nos puede ayudar a esta crisis que está sucediendo en el mundo. Muchos inversionistas van a buscar países que ofrezcan seguridad jurídica, paz, seguridad también en materia de inversión financiera, y nosotros tenemos esas condiciones. Aquí es una maravilla para el inversionista invertir, ve al país como un lugar muy bueno, muy seguro para eso, y eso puede ayudarnos también. El turismo, bueno, el turismo más o menos se está moviendo dentro de niveles, en fin, o sea que te estoy hablando que los ingresos en dólares este año a las exportaciones han aumentado un poco, más que las importaciones. Podrían estar cerca de entre 42 y 43 mil millones de dólares. Entonces, si nosotros bajamos las importaciones en términos de dólares, el petróleo se mantiene por debajo de $70 el barril, o cerca de 60, mejor, entre 60 y 65 dólares, eso seguro que va a mantener el peso dominicano fuerte. Ahora, también yo siempre he dicho que tampoco es bueno que el dólar se debilite y el peso se fortalezca. Por el tema de las exportaciones. Porque el exportador también se afecta. Se afecta el exportador, se afecta el turista, que cuando cambia su dólar recibe menos peso. Y se afecta, qué sé yo, 1 millón y tanto de familias que viven de la remesa, que cuando reciben su remesa reciben menos peso. Entonces, estamos hablando de una moneda de doble filo. No es tampoco que, no, hay que bajar el dólar, hay que fortalecer el peso. No, espérate. Hay que mantener un equilibrio donde tanto importadores como exportadores, turismo, las personas, todos, más o menos un punto de equilibrio. Porque si baja demasiado el dólar y el peso se sobrevalúa, eso tiene también un impacto negativo. El impacto de la deuda. Ya estamos acostumbrados a nuestros déficits, no preocuparnos mucho, y tenemos un buen nivel crediticio, una calificación muy buena, la cual nos sentimos muy bien. Sin embargo, en la realidad, cuando miramos la cuantía de los intereses que se pagan, la decena de miles de millones de pesos que se pagan en intereses anualmente, algunas veces eso puede dar ganas hasta de llorar. Conocemos que macroeconómicamente tenemos capacidad de crédito, de endeudamiento, pero ¿y el déficit para irse reduciendo? ¿Se va logrando a pesar del endeudamiento? Mira, una de las cosas importantes del gobierno y del presidente es que a pesar de la presión presupuestaria que hay, de la estrechez de recursos, el gobierno se resiste, y eso es muy positivo, a aumentar el déficit,
más allá del 3%, o aumentar la deuda en relación al PIB, porque así que se mide la deuda. No la deuda absoluta, debemos 75 mil millones de dólares, esa es la deuda externa. Pero a mí no me preocupa esa deuda, ni que sean 80 o 70, me interesa cuánto representa del PIB. El porcentaje Si respecto está debajo del 60% del PIB, como ha venido bajando en los últimos 2 años, 3 años, vamos bien. Porque el PIB es que te permite, o sea, ¿qué es lo que te permite pagar la deuda? Es el PIB, la producción, la riqueza que el país produce cada año, que es el Producto Interno Bruto. Entonces, mientras tú tengas la capacidad de pago, como nosotros la tenemos, el monto de la deuda no importa, lo que importa es la relación deuda-PIB. Y el gobierno tampoco quiere endeudarse más de lo que se está endeudando cada año. Porque si tú aumentas un 1%, yo le digo al presidente, aumenta el déficit al 4%. Total, Estados Unidos no está en un 7 punto y pico por ciento el déficit. Y ahí está Donald Trump pasando un paquete fiscal para bajar los impuestos a todo el mundo, a los ricos, empleados y todo, y que para que con eso va a dinamizarle. Es una locura. Porque eso lo pudo haber hecho Reagan hace 40 años cuando la deuda era 38, 40%. Pero hoy la deuda pública de Estados Unidos son 120 y pico por ciento del PIB. ¿En qué cabeza cabe que tú haces una reforma fiscal para bajar los impuestos? Por eso quitaron una primera ministra que duró un mes en Inglaterra, ¿te acuerdas? Que cuando llegó dijo, mandó una ley para bajar los impuestos en plena crisis y duró un mes. La sacaron un mes duró. Porque, claro, no es Donald Trump, obviamente. Yo te digo sinceramente, un 1% del PIB más de déficit, lo que haría es aumentar la deuda, obviamente, porque el déficit se convierte en deuda. ¿Cuánto es el 1% del PIB? 70 y tantos mil millones de pesos. 75 de un hombre bien ilustrado en cerca economía. Cerca de usted. 75 mil millones. ¿Tú te imaginas lo que puede hacer el gobierno con 75 mil millones? Lo que quiera. Casi lo que era la reforma fiscal, un poquito menos. Pero no quieren eso. Quieren mantener el déficit dentro. Y ahora mismo el déficit, en el mes, a junio, yo lo estaba viendo esta mañana en la Dirección General de Presupuesto, en la página web, a junio estaba en 70 mil millones. A junio. Eso es menos del 1. A mitad del año. Menos del 1. Sí. 71, exactamente estamos hablando de 70 mil y pico, casi 71. Eso está bien. Lo que quiere decir que el gobierno está manejando con mucha disciplina el presupuesto. ¿A qué nivel leemos, si usted tiene en la memoria, el porcentaje del PIB en cuanto al déficit más alto que hemos llegado? ¿Ha cruzado el 1% de déficit hemos tenido? ¿De qué déficit? El déficit, perdón, el endeudamiento. ¿Qué? Lo que usted estaba mirando en la oficina de presupuesto. Yo estaba mirando, era el déficit fiscal. Ajá. Acumulado a junio. Acumulado a junio. Sí, Acumulado. Acumulado a junio ahora, al 22, 23 de junio. Que la página te lo tira casi diario. Te lo ¿Y actualiza. qué porcentaje tuvimos en 2024 de déficit? Igual, 3% al 3%. fin de año, sí. No sé es muy difícil recordar cómo estaba el 22 de junio. Sí, no, claro. Pero yo lo que te quiero decir pero que si estamos se prorratea, va bien este año. Pero muy bien, porque si tú estás hablando de que la meta es un 3% y estamos menos de 1 en junio, quiere decir que no va a haber problema con cumplir la meta de déficit. Entonces yo diría que hay... Claro, para fin de año se incrementa. Sí, a fin de año sí. Ya. Generalmente el PIB crece de enero a noviembre un 2%. Pero en diciembre se dispara un 1%. Es así, tradicionalmente, porque diciembre es un mes. Regalía pascual, esto, aquello, gastos, fiesta, ¿verdad? Se dispara todo. Somos alegres en diciembre. Sí, entonces, es así, ha sido una tradición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te diría? En realidad, tú me hablas de la tasa, el problema serio es el costo del servicio de la deuda.
Estamos hablando Pero se han de hecho negociaciones buenas en esta sí, gestión. pero todavía las tasas de interés que pagamos por la emisión de bonos es alta. O sea, todavía no tenemos un nivel, nuestra clasificación de riesgo como país tiene que pasar a un mejor nivel, un BB Plus, un BB más o un BB positivo, o sea, subir la categoría en nuestra calificación de crédito, porque de ahí depende cómo tú coloques papeles de inversión en los mercados internacionales. Si hubiéramos tenido reforma fiscal, nos acercamos a Hubiéramos, mejorar eso. hoy en día, seguro que Standard & Poor's o Fitch no hubiera mejorado la calificación de crediticia. Seguro, hoy no lo hubiera mejorado. Y hoy, esa mejora en la calificación de crediticia quizás no hubiera ahorrado, qué sé yo, de intereses, probablemente 30 o 40 millones. Una vez yo le pregunté a usted, no... Y 30 o 40 millones es mucho dinero. Pero claro que sí. Yo le hice No, como es 30, no, perdón. 30.000 millones. 30.000, sí, que 30.000. Sí, 30.000 millones. Que era 30.000. Mire, yo le cuestioné sobre quién dirige, quién es que toma verdaderamente las decisiones en esta gestión, si el presidente o su equipo económico, porque me da la impresión que lo que hizo el presidente el 19 de octubre de 2024, el año pasado, sábado, cuando en horas de la noche se presentó por televisión y dijo la reforma la estoy retirando, la estamos retirando del Congreso. Me puede parecer que el presidente es que bien, verdaderamente como él es economista, dice no, pero se va a hacer así de esta forma. Si se puede responder, ¿quién dirige la política económica del Estado dominicano? Bueno, aquí, ¿el equipo económico o el presidente? Aquí hay dos personajes importantes que son los que manejan los dos grandes temas principales. Uno es Héctor Valdés Albizu en el Banco Central y el otro es Jochi Vicente en el Ministerio de Hacienda. Pero hay uno que es subalterno del presidente de la República. ¿Cuál? Jochi Vicente. Sí, pero es un hombre que le tiene mucha confianza al presidente y es muy capaz. Obviamente estoy seguro que tuvo noches sin dormir o con pesadilla cuando el presidente decidió retirar su reforma fiscal, donde muchos sectores comenzaron a cargarle a él la responsabilidad de haber hecho una reforma, digamos que no fue muy bien digerida por los sectores económicos del país. Que yo nunca, perdóneme, don José, que yo nunca entendí cómo con una defensa que Vicente Jochi había hecho en distintas ocasiones en ese periodo previo de presentarla, la propuesta de reforma, que decía y aseguraba y defendía que era una reforma para nada improvisada, que venía inclusive desde el gobierno pasado. Desde antes de Abinader, Sí, Luis Abinader ser presidente. Es así. Entonces, pero pensábamos que íbamos a encontrar un producto como más terminado, más ajustado, más con los pies sobre la tierra. Bueno, cierta manera, cierto, pero la propuesta se tiró y se lanzó. El problema era coger y sentarse a discutirla. Y también no retirarla. O sea, el presidente la quiso retirar, es su decisión. Una decisión, para mí, política, porque sintió que eso generó un rechazo generalizado y quizá algunos consejeros no económicos, porque recuerda que el presidente no oye nada más a los economistas o a su funcionario del área económica, oye a los políticos. Y a los empresarios. Y a los empresarios. Que los recibió para la ocasión. Y a sus congresistas, y a la gente de la base del partido en el país, que está repuesta en el país. Mire, presidente, eche esa vaina para atrás para no jodernos. Mire, el partido pierde las elecciones si hacemos eso. Y debería también escuchar a José Lois Malcún, pero bueno, continúe. No, yo lo que le hubiera dicho, presidente, no la retire, vamos a formar una comisión con vista pública y vamos a discutirla, aunque usted no va a recibir los 125.000 millones que piensa recibir, pero por lo menos que recibamos 100 o 90.000 millones. Quitemos esto, cortemos aquí, hagamos esto. O sea, hacer una especie de, ¿qué te digo?, de reforma de la reforma. ¿Me entiendes? O sea, cortar las aristas que hacían o generaban esa reacción.
cortarla y dejar un paquete menos ambicioso, más o menos, pero algo era algo. Pero retirada totalmente, obviamente, ya liquidó la posibilidad de que el gobierno, salvo que no aplique otras medidas que no requieren reforma fiscal, yo lo he dicho, aplique la ley de placa que está en la ley, la ley de reforma fiscal que se aprobó en el 2012 en el gobierno de Danilo, 2013. Por lo menos empezó a Que escuchar. es un 1% a la placa de acuerdo al valor del vehículo. El que quiere tener un Ferrari aquí, que pague 100,000 pesos de placa, Que puede pagarlo y no. o duplique la maldita multa. 3,000 pesos de multa. No. Póngale 6,000. Las de Que tránsito. quieran seguir violando el las maldito de tránsito. Usted se refiere. Exacto. Y resolver el problema de la distribución eléctrica. No se puede seguir drenando tanto dinero para subsidiar un sector que no se está manejando debidamente. O sea, hay problemas serios ahí. Cuando surja un nuevo gobierno, sea del mismo PRM o sea de otro partido en 2028, estoy seguro que va a haber una definición radical frente a las distribuidoras, porque el problema todavía va a ser más grande. Más grande, va a crecer. O sea que Eso quien crece. venga va a tener que a tomar medidas y se va a notar de por qué no se hizo. Así mismo es. Y algo tan evidente, Yo creo, bueno, aumentó el peaje, que era otra... que ahí lo recomendación que escucharon a usted, Sí, ahí lo escucharon. Yo insistí mucho en eso. Sí. O sea que hay formas de que se pueda aplicar algunas medidas que obviamente no requieren una reforma fiscal, pero le dan un respiro al gobierno. Que 10,000, 15,000 millones de pesos más, bueno, algo es algo. Los Rainieri, socio minoritario en el fideicomiso para Pedernales, su opinión. No, eso es muy bueno, porque donde está Frank, hay garantía de que las cosas van a salir bien. Llevar a Punta Cana como lo ha llevado él, no es todo el mundo que puede lograr eso, es un punto de referencia mundial ya. Y es una persona con mucha iniciativa, es una excelente idea. Y hay una necesidad que ha sido soslayada y que parece no va a concretarse, tener otro aeropuerto en la zona de Bávaro. ¿Qué usted opina? Bueno, mira, esa es una lucha de intereses que hubo ahí, ¿verdad?, entre dos sectores importantes de poder. El proceso que se inició originalmente para aprobar ese aeropuerto en el gobierno anterior no quizá cumplió con todo las normas que debió haber cumplido. Hubieron algunos que fue aprovechado obviamente para bloquear la construcción. Yo diría que ese aeropuerto, de hacerse, solamente sería posible si Donald Trump llama al presidente Abinader y le dice, mire, vamos a hacer ese aeropuerto de Cap Cana, vamos a complacer a los... Pero habría que ver, porque hubo el proyecto de los... él tiene interés. Pero hubo el proyecto de los farallones de Trump allá en Cap Cana, que no se concretó. Habrá que ver cómo quedó esa relación. Se concretó porque se vendieron muchísimos solares ahí carísimos, pero tú sabes, ahí hay gente que perdió dinero, pero él no perdió, ¿no? No, se fue rápido. Él hizo su intermediación y ganó dinero, pero ahí todavía hubo un arreglo ahí con él. Creo que todavía le cedieron alguna parte de los terrenos, no sé, el hijo de él viene aquí, Eric. El mayor, no sé, uno de los, no el joven, ¿no? Que ahora criticó muchísimo a su papá por televisión. Ahí tengo entendido que todavía la familia tiene algunos intereses en Cap Cana. Pero bueno, lo del aeropuerto ya se ha dejado así, tranquilo. No creo que eso se remueva por ahora. El aeropuerto de Punta Cana se ha venido ampliando cada vez más. Pero en fin, es un tema que tiene muchos intereses envueltos ahí. Tú sabes cómo es.
Aunque también hay aeropuertos en muchas ciudades que están a menos de 30 kilómetros de distancia. Ahí tú vas a Nueva York y ahí está el Kennedy y a menos de 30 kilómetros está el aeropuerto de La Guardia. La Guardia. Y Newark también está Y cerca de Newark ahí mismo. O sea, hay ciudades que tienen hasta 4 y 5 aeropuertos pegados. Bien. Que hubieran otras cosas que no se hicieron bien, bueno, puede ser, pero la distancia entre un aeropuerto y otro quizás no sea la principal. El principal obstáculo. Obstáculo. Bien. Don José, gracias por su visita. Espero que pronto nos volvamos a ver, que lo vean acá en este programa, los televidentes, porque usted explica los temas económicos de una manera muy fácil y sencilla de entender. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bien. Hasta la próxima, amables televidentes.